Al aire está la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Gracias, buenas tardes, Roberto Díaz, y a todos los amigos oyentes de esta hora y de este programa y de esta emisora. Miren, no me gustan las cosas injustas. Yo presencié ayer, viendo el desfile militar, algo que nunca se había producido. Una exhibición formal, elegante, distinguida de la Policía Nacional. Independientemente de policías que se han equivocado, que han matado gente, que hay que aplicarles la ley en su más estricto valor. Aparte de eso, el general Alberto Ten se creció en el día de ayer. No fue mandar 3 o 4 mil policías ahí semidescalzos, sino alrededor de 25.000 policías, todos trajeados, uniformados, mostrando el orgullo, el honor de pertenecer a esa institución. Fue algo impresionante que, repito, tanto personalmente como cuando yo iba, como por televisión, yo no había visto una presentación de la calidad, de la categoría de la Policía Nacional. Por lo regular son las Fuerzas Armadas en sus diferentes manifestaciones, pero no así con la policía, que era llevada de una manera descuidada. Los policías a veces daban pena, daban lástima, ¿verdad? Sin embargo, ayer daban todo lo contrario: elegancia, calidad, categoría, digna representación de una institución que, repito, con gente equivocada como hay ahí, no hay dudas de que vive otra etapa, otra condición a la que ha llevado el general Alberto Ten, el jefe de la Policía Nacional. No hay un solo medio que se haya referido a la policía con esa manifestación, con ese desfile, con ese acto de presencia, de calidad, de categoría. Ni una sola mención, porque la he buscado. No se ha mencionado en lo más mínimo a la Policía Nacional, que ayer para mí hizo lo que no había hecho nunca, ¿verdad? Una presencia de calidad, una presencia de categoría, de clase digna de una institución. Así demostró el general Alberto Ten, ¿verdad?, que es un hombre que tiene presencia, que tiene calidad, que tiene categoría. Y repito, no hay un solo medio, y no estoy exagerando, que haya mencionado siquiera de paso a la Policía Nacional. Pero sobre todo en esta nueva etapa, en esta impresión causada con motivo del desfile de ayer en el Malecón. De manera que quiero felicitar a la Policía Nacional, al general Alberto Ten, por haber hecho algo diferente, y criticar a los medios que ninguno, ni uno solo, se refirió a la diferencia de presencia que tuvo la Policía Nacional ayer en relación a sus demás presentaciones en las marchas relacionadas con el acontecer nacional. Muy lamentable y muy discriminatorio haber hecho eso. Por eso yo, entonces, hago modestia aparte la diferencia y felicito a la policía y específicamente al general Alberto Ten por esa demostración de autorrespeto. Bueno, como hemos estado ausentes 3 días con motivo del día del prócer Mella, pues vamos entonces
de inmediato a comenzar a cargo de Roberto Ortiz la sección de llamadas telefónicas que brillan gracias a Iluminada, que siempre está iluminándonos, está iluminando a la emisora, está iluminando al programa. Dime, tú querías decir algo, pero dime. Entonces, repito, vamos de inmediato a dar paso a las llamadas. ¿Cómo no? se llama? Muy bien, don Álvaro, nos vamos con las llamadas del público a través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, don Álvaro. Don Álvaro, Segunda Guerra Mundial. Los complotados de la operación Valkyria, el mayor Verstappen, merecía que lo fusilaran porque traicionó al Führer. No, de ninguna manera. Buscaban hacerle justicia a tanta gente muerta innecesariamente, tanta gente torturada, asesinada por órdenes de Hitler o de sus principales colaboradores. Entonces vino esta operación que fue la de ponerle una bomba en el centro de trabajo en Europa del Este, ahí donde está hoy Polonia, y que fracasó, como creo que expliqué un día. ¿Por qué fracasó? Porque a última hora la reunión para definir el estatus de los ejércitos de Alemania se hizo en un local de madera, porque había problemas en el local de masa compacta, donde no hubiera ni un ratón hubiera salvado la vida. Pero ahí con la explosión volaron muchas cosas, sobre todo cosas que no matan, y eso le pasó a Hitler, que logró sobrevivir a ese atentado que lo organizó y lo llevó a cabo el conde Klaus Schenk von Stauffenberg. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto, para ti, para don Álvaro, mucha salud. Yo sé que don Álvaro no es político, pero es un ciudadano ejemplar, que la gente lo sigue. ¿Cómo analiza él, en términos general, el discurso del presidente Luis Abinader? Creo que es un buen discurso, porque pidió la unidad del pueblo dominicano, pidió la unidad de los partidos políticos, pidió la unidad de las diferentes instituciones para preservar la libertad en la República Dominicana, la independencia, para preservar el orden establecido en nuestro país. O sea que debemos estar, yo creo que satisfechos con ese discurso formidable, con ese discurso realista, pragmático, llevado a cabo por el presidente Luis Abinader, sobre todo haciendo capaz y dando detalles de la incapacidad que tendríamos para enfrentar la problemática haitiana, que más tarde o más temprano podría afectar a la República Dominicana. Me parece que fue un discurso, como yo lo juzgaría, de alto contenido patriótico. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Saludos para ti. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Adelante. Su pregunta, don Álvaro. Yo quería preguntarle si el gran Julio Martínez Pozo fue su discípulo en algún momento. Si fue su discípulo. Mi discípulo no, mi compañero de trabajo, excelente compañero de trabajo, muy talentoso, culto, un conversador de primera categoría.
mi querido Julio Martínez Pozo no fue mi discípulo, no, fue mi colega y amigo. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Saludos. Don Álvaro, la semana pasada yo estuve tocando el tema, o sea, más bien una pregunta de cuanto de las mejores películas. Quiero que usted me opine sobre la película El Bueno, El Malo y El Feo. Y otra, que le hice una pregunta de quién fue el primer presidente. Y da pena que de tantos gobiernos que han pasado, ninguno se haya preocupado. ¿Primer presidente de qué? ¿Quién fue el primer presidente? De Estados Unidos. Se cortó. George Washington, 2 periodos. Usted dice el primer presidente. ¿Pero de qué? Y en cuanto a las mejores películas, El Bueno, El Malo y El Feo, es una película entretenida, pero una película de mucha violencia, que no aporta nada a la categoría del cine, a la clase del cine como expresión del arte. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Muy buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí. Don Álvaro, ¿cuál cree usted que fue el papel del emperador Hirohito de Japón? Bueno, ¿se escuchó? Hirohito. Un papel mediocre, emperador Hirohito, insignificante, que apoyó todo lo que hacían los jefes militares japoneses, que eran unos asesinos y ladrones, unos bandidos, y que querían llevar la guerra al máximo del exterminio, no solo para Estados Unidos, porque Estados Unidos y Japón se quedaron peleando en el Pacífico cuando ya era una rendición, Alemania e Italia. Bueno, no solo ese aspecto, ¿no?, sino también en el hecho incontrovertible de que no querían rendirse, querían seguir peleando, estando perdidos por completo. Hirohito, mientras tanto, estaba observando los acontecimientos, pero no pudo hacer nada. Él diría, no que no quiso, que no pudo. Y efectivamente, ahí vinieron las bombas atómicas y por fin la rendición del Japón. Y por fin, entonces, ¿el qué? Bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial, después de la bomba atómica de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. O sea que Hirohito fue una figura apagada, una figura sin lucidez, una figura, que él me perdone, insignificante. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, yo quiero saber. No, vas conduciendo, se pierde la señal. Saludos, buenas. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Le habla John Shepard de Samaná. Adelante. ¿Qué de cierto que en un tiempo Trujillo le iba a pagar a los ingleses con la vaina de Samaná en alguna negociación que hizo con ellos? No entiende nada. Usted busque otro teléfono u otra posición, porque no se ha entendido nada de lo que usted ha dicho. Saludos, buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Adelante, Juan. Mire, una pregunta, don Álvaro. El papel de Rudolf Hess, cuando sale en el vuelo hacia Escocia, ¿ha sido malinterpretado a su juicio por la historia, o el hombre debió morir como murió preso por los crímenes cometidos en la Hess fue buscando la paz de Alemania e Inglaterra? Él consideró que esa era su contribución con Hitler, buscar la paz, y entonces se tiró en paracaídas, soltó el avión y cayó en Escocia, donde se reunió con magnates de la industria bélica, no con Winston Churchill, como se ha dicho, porque él no llegó a ir a Inglaterra, ni los líderes ingleses fueron a Escocia a hablar con él, y finalmente quedó detenido, quedó preso, ¿verdad? Terminó la guerra, siguió preso, pidió su libertad, nunca se la dieron, y finalmente en la cárcel se suicidó.
Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas, desde La Vega. Adelante. Don Álvaro, yo quiero que usted me hable de la noche triste de Hernán Cortés. La noche triste. Esa fue una masacre de Hernán Cortés, que mató al último de los caudillos aztecas, ¿verdad? Y contó con la colaboración de una mexicana, que además era su amante, la Malinche, doña Marina, ¿verdad? Y entonces Cortés produjo una masacre de los últimos líderes que quedaban en el mundo azteca. Entonces por eso se le llama de esa manera que usted la ha definido con mucha precisión. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Gracias. Buenas tardes. Mi respeto para nosotros. Sube un poco la voz, por favor. Sí, mi respeto para nosotros. Gracias. Adelante. Ah, se fue. Francis, una última. Parece ser que se cayó la llamada. Buenas. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto, y bendiciones para don Álvaro. Adelante. Lo que yo voy a preguntar es algo sencillo, Roberto. Don Álvaro, para usted, ¿quién fue el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez? Doctor Joaquín Balaguer, ahí está. Un dictador, para poner esto más simple, más sencillo, un dictador. José Francisco Peña Gómez, un demócrata auténtico. Balaguer, indolente, indiferente ante la sangre ajena. Peña Gómez, de una sensibilidad humana extraordinaria. Don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas del público con estas preguntas y usted dándole respuesta. Francis.